Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. En este episodio nos acompaña el actor y director teatral Manuel Morgado, quien ha participado en Quilicura Teatro Juan Radrigán, con Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual y un montón de brujas volando por el cielo, ambas obras escritas por la dramaturga Carla Zúñiga. ¿Qué tanto influyó la dramaturgia de Juan Radrigán en ti como director? Bueno, la verdad es que cuando yo estudié teatro, nunca tuve la oportunidad como de trabajar un texto de Juan Radrigán, que es muy típico que en la escuela de teatro uno se acerque como a esos textos, sino que había leído un par de obras. Bueno, había leído Isabel Desterrada en Isabel y había leído Las Brutas, antes de entrar a la escuela de teatro. Y recuerdo que después, más adelante, yo hice un trabajo, o sea, empecé a trabajar como técnico en una sala que se llamaba Teatro de la Palabra, un teatro de Víctor Carrasco, y ahí yo era técnico en esa sala, y ahí se montó Bailando para Ojos Muertos, que es uno de los últimos textos de Juan Radrigán, y es un texto también que se desmarca de todo lo que él venía haciendo, ¿verdad? Entonces me tocó ver parte del proceso como de ensayos de la obra, y creo que compartí un par de veces con Juan Radrigán en un par de comidas, cosas así, pero no directamente, digamos, nunca tuve como la posibilidad de hablar con él o de preguntarle cosas acerca de la obra, sino que también en ese momento yo tenía otra labor y siempre como que me mantenía más distante, pero aún así igual observaba como su relación también con el teatro, que era muy coloquial, ¿me entendís? Como una relación simple también para explicar las cosas, para referirse como a, a todo, básicamente. Y esa simpleza para referirse a todo también habla de su manera de, ¿cómo decirlo? Yo creo que de su forma también de ir viendo el mundo, que es muy compleja, pero que la refleja de una manera muy asequible para todos, ¿no? ¿Qué te pareció la historia de Bailando para Ojos Muertos? Bueno, a mí me tocó hace poco, en la versión anterior al festival, eh, precisamente hablar de esa obra. Y, y bueno, la tuve que releer, estuve como analizándola, y también sí encuentro que es una obra que plantea, y hay muchos textos que se refieren a eso, como plantea como la homosexualidad de una manera sórdida, de una manera oscura. Es decir, la mayoría de los personajes que se describen en esa obra o están enfermos o no tienen la posibilidad de amar, que eso me llamó mucho la atención, como el protagonista tiene un novio que básicamente lo utiliza, que lo hace sufrir, y esto sin yo, en el fondo, darle una connotación moral a lo que voy leyendo, pero sí creo que el texto se refiere a ese mundo o lo describe como un mundo lleno de excesos en donde la posibilidad del amor está un poco lejana, ¿verdad? A la comunidad, podríamos decirlo. Eso me llama la atención, pero también creo entender por qué de alguna manera él lo retrata de esa forma. Quizás también creo que en alguna conversación con la Flavia, eh, ella me contaba que sí, no está escrito de una manera lejana, sino que él tuvo la posibilidad de conocer algunos, algunos personajes que
de alguna manera pertenecían a este mundo, Valparaíso, qué sé yo, algunos travestis también, porque la obra también habla de un transformista, digamos, que el protagonista de la obra es un transformista. Entonces, ahí, claro, o sea, finalmente yo, si me preguntas como, eh, ¿qué pienso de la obra? Pienso que es una obra que describe de alguna manera la comunidad homosexual como una comunidad golpeada, por así decirlo, y que pertenece a un lugar oscuro todavía en la sombra. Y quizás esa es mi mayor crítica, como no está la otra parte, como ese lado más poético en Radrigán de la posibilidad de más luminosas, por así decirlo, ¿no? Porque quizás en todas sus otras obras los personajes tienen ese otro lugar, ¿no? Esa dualidad en el cual son personajes que están muy marginados, pero aún así hay una posibilidad, hay una belleza, hay una poesía que los acompaña. Creo que en esta obra hay una visión un poco más unívoca. Quilicura es una de las comunas con más población haitiana en Chile. ¿Qué significó para ti estar con esta obra en este lugar? La obra en el fondo siempre afortunadamente siempre fue abriendo como distintos lugares reflexivos en todas las personas que trabajamos en la obra. Eso es algo que rescato del texto de la Carla, que está tan magistralmente escrito. eh, Significa para mí una maduración también como en términos de dirección. La obra primero nos hace reflexionar a todos dentro, internamente también, de lo que significa, ¿verdad? Como la inmigración, por ejemplo, y también como significa como aprender ciertas cosas, ciertos códigos de hablar de la negritud, por ejemplo, que es un conflicto que teatralmente la obra plantea y que también nosotros en una primera instancia trabajamos con una actriz colombiana eh, y a través de ella yo fui también aprendiendo como eh, cosas que tenían que ver como con la negritud, básicamente, ¿no? Que había que, en el fondo había que cambiar ciertos paradigmas que nosotros tenemos asociados a la exotización, por ejemplo, de color, o, o ciertos conceptos o tópicos que generalmente ocupamos sin darnos cuenta. Entonces hay todo un tema racial que sin quererlo todavía nosotros no somos conscientes, digamos, de, ese, de ese abordaje como acerca del tema racial. Entonces, cuando yo empecé como a hacer este casting para este personaje, me junté también con muchas mujeres haitianas, ¿verdad? Y tuve la posibilidad de compartir con ellas, de conversar y de leer la obra. Entonces también me fui dando cuenta de que al leer la obra había cierta reticencia como el tema del lesbianismo por parte de algunas mujeres haitianas que leían la obra y que no eran actrices también. Entonces hay todo un tema moral que las acompaña, lo cual no está tan bien visto para ellas como interpretar a una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, como que ahí empieza todo un retroceso con el tema como de la negritud también, y entonces después cuando montamos la obra y finalmente logramos como traspasar ese discurso, realmente tú te das cuenta que la obra sí genera un impacto como en la comunidad haitiana también, en, en personas afrodescendientes. Hay como, creo que la primera actriz que lo hizo, que es la Juliet, que es esta actriz colombiana, también logra traspasar, ¿verdad? A través de su propio cuerpo, logra traspasar ese discurso, aun cuando no es una actriz. Entonces ahí también la obra tiene como una vuelta performática
en ese sentido. Entonces, cuando nosotros dimos la obra en Quilicura, la obra tuvo una gran recepción, la gente como que siempre va comentando cómo la obra va cruzando, digamos, como todos los temas. Entonces, yo creo que la obra fue como que sí siempre va generando un impacto, no solamente en la comunidad haitiana, sino que en todos los espectadores que se enfrentan a ella. La escenografía, para mí, hace mucho tiempo, eh, el espacio siempre es importante como en lo que yo hago, digamos, ¿no? Yo tenía una idea previa de un espacio, pero también ya había tenido un par de conversaciones con la Carla, entonces ya sabía un poco de que la estructura de la obra no iba a ser lineal, por ejemplo, y que íbamos a trabajar como en base como a distintos tiempos en donde ocurría la obra. Y entonces encontré que había una coherencia con esta idea que tenía de una escenografía que se moviera, que estuviese constantemente en movimiento. Eh, entonces fue como paralelo, digamos, como la escenografía y la obra se fueron como coexistiendo al mismo tiempo. ¿Cómo conociste a Carla Zúñiga? Yo trabajé en la realización de la escenografía de Prefiero que me coman los perros, una obra que dirigió Jesús Urqueta y que la Carla había escrito. Creo que vi la obra, me gustó mucho, pensé también que la Carla estaba como más enfocada en su trabajo con La Niña Horrible, entonces no me atrevía como a preguntarle si escribía obras como a otras personas, digamos. Entonces, hasta que un día decidí hablarle por WhatsApp y nos juntamos, me acuerdo que fuimos a almorzar, estuvimos conversando un rato y me cayó muy bien, nos caímos muy bien. Eh, por supuesto que yo tenía mucho nervio también porque pensaba que, no sé, que era como una persona muy lejana también, lejana digo como en sentido como de trayectoria y todo, yo no la conocía personalmente, pensé que era como una persona quizás con más edad. Y bueno, nada, empezamos a conversar y la conocí como por su obra, básicamente, como haber llegado como a trabajar a la escenografía de Prefiero que me coman los perros, me permitió conocer su obra más allá de lo que ella hacía con La Niña Horrible, y ahí la contacté. Tenemos, tenemos un par de proyectos más que no se han estrenado, ¿Ya? que estamos tenemos un proyecto que es una obra como en el mismo formato que Un montón de brujas volando por el cielo, y tenemos una obra que íbamos a estrenar este año que no pudimos por la pandemia y que se postergó, que es una obra que no tiene título todavía, pero es un montaje con más personajes y todo, como una puesta en escena parecida a, prefiero que, o sea, a Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual. Y estrenadas tenemos dos, pues, que es Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual y Un montón de brujas volando por el cielo. A mí me encantaría, y siempre se lo digo también, como seguir trabajando siempre con Leia, me parece que una lucidez, me sugiere muchas cosas también a nivel teatral, como me dan ganas de montar esos textos, se, se abren muchas posibilidades creativas al trabajar con un texto de la Carla. A mí personalmente me pasa eso, siento que es muy estimulante trabajar con ella. Y siento que, por supuesto que su carrera cada vez va evolucionando. Encuentro que hay un nivel de madurez en cada uno de sus textos que se va notando también cómo aborda los temas, cómo aborda la estructura. No, yo básicamente la encuentro notable. Encuentro que es una de las mejores dramaturgas actuales.
Qué buena está esta conversación. Ahora, ¿te gustaría saber más sobre nuestros ciclos y festivales? Toda la información está en nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas en Instagram como Corpo-Quilicura, en Facebook Corporación Cultural Quilicura y en Twitter como Corpo-Quilicura. ¡Te esperamos! En la cuenta pública, el presidente Piñera, a propósito de la obra que estábamos hablando, Y anunció suma urgencia para el proyecto de ley de matrimonio igualitario. ¿Tú crees que hay más conciencia o es solo un aprovechamiento político? me da un poco de desconfianza. No sé si exista una mayor conciencia, la verdad. Eh, es un tema igual bastante controversial y sensible para muchas personas, eh, ya que ya que tiene muchos ribetes, digamos, como el tema del matrimonio, también conlleva como una especie de contrato que generalmente está asociado como a la iglesia también, como a esta unión que nosotros conocemos como muy heteronormada, como de querer pertenecer a un, ¿verdad? Como a una igualdad. Entonces siento que esa lucha por la igualdad para algunas personas es muy importante, pero siento que la referencia que hace el presidente a este tema la encuentro más bien como un aprovechamiento político, como bien tú dices, no así encuentro que tenga un manejo del tema o un real interés de querer trabajar como en base a esas necesidades de la comunidad. Lo veo como algo más epidérmico, como más por encima que algo con una real profundidad acerca de ese tema, que como te digo tiene muchas aristas y es muy complejo también de tratar porque es sensible para muchos sectores también, ¿no? Yo creo que es la gran pregunta que se hace esta obra. ¿Es posible pensar el poder desde un lugar que no sea lo masculino? Las dos obras se hacen esa pregunta en el fondo. Es como un tema como transversal a las dos obras. Yo creo que sí se puede, pero claramente hay que hacer como transformaciones radicales, ¿no? Como, igual a propósito de lo que hablábamos antes, uno no puede hacer como acciones solo por hacerlas, sino que realmente hay que provocar transformaciones que sean subversivas. Creo que la invitación también como de las obras es como a, a realmente, que es como ir más allá de la deconstrucción también, ¿no? Es como ser mucho más radical en esos cambios que uno quiere lograr hacer. Y los personajes, por ejemplo, Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, invitan a eso, a estar más allá. Los personajes están más allá de lo trans, están más allá de lo racial, están en una transformación que es mucho más profunda, que es interna. Entonces, en ese sentido creo que sí es posible, pero con un nivel de radicalidad, de conciencia, de lucidez y en base como a acciones subversivas, creo yo. Como creo que el acto subversivo hoy por hoy tiene un valor mucho más profundo que, que una simple consigna, por ejemplo. A nivel político o a nivel sociológico, creo que la acción subversiva es la que va a llevar como a este cambio, ¿verdad? De repensar el poder también, ¿no? Y que lo hemos visto como en nuestras últimas elecciones, en donde, en donde realmente se han hecho transformaciones profundas, yo creo. Ha costado mucho, pero hay muchas alcaldías que han cambiado, no sé, como gente joven, por ejemplo, cosa que era muy difícil pensarlo, pero eh, ahí yo vislumbro como cierta radicalidad en el cambio, en la transformación, en repensar ese poder que plantean estas obras también, ¿no? Porque la otra obra también habla de eso, ¿no? Como
de disputarse una presidencia, de pensar como en el fan club también. Entonces, creo que podríamos como decir finalmente que es eso, ¿no? Como una radicalidad profunda y subversiva para poder realizar esos cambios. Un montón de brujas volando por el cielo cuenta la historia de dos mujeres que se enfrentan para poder obtener la presidencia del fan club de un fallecido animador de televisión. Tuvo en sus roles principales a Paula Zúñiga y Pali García. Esta obra será parte del nuevo ciclo de Quilicura Teatro Ariete, que se desarrollará entre el 17 y 27 de junio. Primero nosotros queríamos hacer una obra, o sea, vino como una ola, digamos, de obras por Zoom, y como no íbamos a estrenar este otro proyecto porque no habían teatros ni nada, surgió la idea de hacer una obra por Zoom, y no teníamos lugar, no teníamos como una sala que nos difundiera, por así decirlo, la obra. Entonces empezamos a preguntar en varios lugares hasta que un día llamé a la Andrea Gutiérrez, que le interesó, digamos, le interesó la obra, y la programamos en el Nescafé, pero ellos no hacían Zoom, ellos hacían stream. Entonces ahí vino como esta primera modificación, y claro, inmediatamente empiezan a surgir como ideas escénicas en relación a qué es cuál sería la potencia, digamos, de hacer la obra como en streaming y en un teatro abandonado, o sea, como un teatro sin espectadores, que es muy triste, pero también es muy todo trabajar en el teatro vacío, con 3 cámaras adentro. Entonces, para cualquier director es muy sugerente. Entonces, empezamos así, y nada, trabajamos poco tiempo de ensayo, en condiciones como bien atípicas. Ensayábamos en la casa de la Paula, por ejemplo, nos juntábamos como de manera clandestina a ensayar, básicamente. O sea, digo como, por ejemplo, yo estaba en fase 1 y igual iba a Providencia a ensayar, y así, pues, como tratando de optimizar el tiempo también, y así surgió como la idea de hacerla por streaming. Primero la íbamos a hacer por Zoom, pero después se fue modificando para que fuera streaming, digamos. Tuviste una función presencial en Ovalle. ¿Cómo fue estrenar en medio de la pandemia? Fue muy raro. Primero fue como... O sea, estábamos súper contentos porque era como, parece que vamos a volver, y es como súper alentador, digamos. Y recibimos esta invitación a Ovalle. El Vincent es un programador del Teatro Ovalle. Yo había estado antes allá, y nada, o sea, no habíamos hecho nunca la obra con público, entonces fue súper loco. O sea, fue una función rarísima, como muy rara, rara porque obvio era otra energía, otra cosa que no habíamos ensayado. Entonces fue bonito, pero fue rara la sensación también, como estábamos muy expectantes también de cómo el público de Ovalle iba a recibir la obra. Entonces, a mí me gustó mucho porque fue como un regalo poder hacer como una función lo más parecida al teatro que hacíamos antes de la pandemia, digamos. Entonces, fue una función muy bonita, muy rara también. Yo siempre lo digo, como para mí fue como súper un progreso, digamos, como trabajar con ella. eh, Apoyándome netamente como en la actuación. Yo a la Pali la conozco hace mucho tiempo, y la conozco como directora de teatro, como a diferencia de lo que la mayoría de las personas la conocen como una gran actriz, que por supuesto lo es. Yo la conozco como una persona de teatro, directora, principalmente como directora de teatro. Entonces, por supuesto que yo la respeto mucho en ese aspecto, porque la he visto dirigiendo, la conozco sus trabajos, y entonces es muy bacán como poder trabajar con la Paula también,
aparte de ser una tremenda actriz, una tremenda profesora, directora también. Entonces, es súper interesante cuando nos enfrentamos a un texto de la Carla que tanto la Pali como la Paula tenían muchas ganas también de actuar un texto de la Carla. Entonces se dan como ciertas conjunciones creativas en torno como a un deseo, ¿verdad? Todos queremos hacer ese trabajo, entonces se vuelve muy rico el proceso. Entonces todos tenemos algo que aportar. Y también en el tema de la obra, creo que tanto la Paula como la Pali se van apoderando como del discurso de la obra. Y eso para mí como director hombre, digamos, es súper bueno, porque de repente hay temas que no sé si me siento como preparado como para enfrentarlos solo, como en la obra, en el tema de la obra. ¿Cómo qué ¿Cachai? tema? No sé, yo creo que la obra igual habla de la mujer, entonces habla como, hay es una obra tremendamente feminista en ese sentido, entonces de repente eh, hay cosas que solo las actrices pueden decodificar, ¿me entendí? Como códigos que son inherentes como a la mujer. El tratamiento de bruja a lo largo de la historia es una carga negativa, ¿verdad? Que ha traído mucha muerte a lo largo de la historia. Entonces, claro, yo puedo tener un punto de vista como director, pero esa encarnación de ese conflicto, obviamente que pasa por la opinión de la mujer, ¿no? Creo que ahí nos vamos complementando, como en términos como de opiniones y de como ideológicamente, ¿no? Cómo se va levantando discursivamente la obra. Entonces, en ese sentido, siento que la Pali con la Paula son un tremendo complemento porque la obra también está escrita para ella, de cierta forma. A los personajes los vemos por las butacas vacías. ¿Por qué Mm. decidiste mostrarlas? ¿Qué significado tuvo? Que son varias cosas que se van dando. Yo creo que el teatro, yo en el último tiempo también me he dado cuenta de que el teatro eh, tiene mucha, o me ha apoyado bastante como en la intuición de cosas, más que en un ejercicio como racional de aquí voy a hacer tal cosa, voy dejando de cierta forma que la puesta en escena vaya surgiendo y creo que eh, la obra ocurría principalmente en un café. Estas dos mujeres se juntaban a conversar en un café, pero me pareció como súper interesante cruzar de alguna manera ese deseo de que muchos y muchas artistas escénicos estábamos sin trabajo y teníamos muchas ganas de volver como a nuestro espacio de trabajo, y me parecía interesante que estos dos personajes se juntaran a conversar en una especie de teatro abandonado. Entonces, eh, ocupé como este pretexto, esa consigna para trabajar como en el teatro. De hecho, dentro de la obra hay como un tocador, una especie de camarín, eh, la obra ocurre en un teatro. Entonces, que vayan a las butacas también es un acto como político, de alguna forma, como decir, aquí estamos, no vamos a parar, como que tiene un poco eso, ¿no? Como ese guiño al deseo de querer volver también. Y nada, y se fue dando como solo la utilización del espacio también, como el lugar lo permitía, digamos. La idea de este fan club, de este conocido animador de televisión, eh, bueno, estaba propuesto por la Carla en el texto. Y también yo creo que eso es como lo magistral de la obra, que yo siempre le aplaudo mucho a la Carla, que a través de ese icono televisivo, la obra también pone en cuestión los temas de los cuales hay que hablar, digamos, en el teatro, porque es como que la obra te dijera, la obra te dice como, bueno, qué es lo profundo, como cuáles son los temas
¿Cuáles son los temas importantes? Si a través de un fan club también podemos hablar de la muerte, del cáncer, del poder, de la mujer. eh, entonces es súper bonito cómo ella lo conduce, con esta aparente liviandad al inicio, pero después nos vamos dando cuenta de que es un tema muy profundo también, ¿no? Como disputarse la presidencia de algo. Eh, entonces creo que este tema del fan club viene como a criticar también al mismo teatro, y a decir como quién dice qué es lo importante o qué es necesario hablar, quién lo dicta. Como también ahí hay un cuestionamiento al poder jerárquico de la escritura en el teatro, que generalmente siempre pareciera que estuviésemos tratando asuntos muy importantes, pero lo que hace la Carla es súper bueno y es súper potente, que a través de una cosa que puede ser anecdótica, nos metemos en la profundidad y en las sombras de estos personajes. eh, entonces ahí ese ejercicio como crítico de hacerse esa pregunta por los temas, creo que está muy presente en esta idea del fan club. Quizás es algo muy parecido a lo que hizo Carla con Sentimientos. Sí. Sí, yo no he visto esa obra, pero que siempre quiero verla, digamos, me encantaría verla. Pero claro, por ejemplo, ahí también hay otro ejercicio, como a partir de, por ejemplo, en el Hombre Blanco, la primera vez que yo me junté con la Carla, ella me dijo, yo quiero hablar de unos actores porno. Entonces tú inmediatamente te imagináis como cualquier cosa y decís como, pucha, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer esta obra de actores porno? Entonces, y claro, la obra habla precisamente de unos actores porno, pero habla también de lo que significa actuar, habla de la mentira, básicamente, la obra, de la representación también, como que pone muchos temas a través de una anécdota o a través de algo que aparentemente es superficial, pero no lo es. Voy a tomar el concepto compañía, que hoy por hoy es tan difícil, ¿no? Entender como esta idea de agrupación, porque lo único que tienen básicamente hoy por hoy las compañías de teatro son ganas. Y eso a veces es muy desalentador, sobre todo para las compañías jóvenes, emergentes o de estudiantes de teatro. No hay recursos, es muy difícil poder acceder a un fondar. Yo, por ejemplo, no me he ganado nunca ninguno. Entonces te das cuenta que el apoyo, por ejemplo, ya sea como de entidades como de gobierno es muy nulo. Entonces, eh, pensar en la idea de una compañía es pensar en una especie de empresa, básicamente, ¿no? Como para poder pagarle a la gente con la cual tú trabajas, porque principalmente podemos ser muy amigos de la escuela de teatro, pero igual esa otra persona necesita pagar un arriendo y qué sé yo. Entonces, en estos momentos yo no me considero como no considero que tener una compañía, sino que yo creo que los proyectos que uno va teniendo los va realizando, digamos, como según las necesidades. Hoy por hoy es lo que a mí personalmente me pasa, porque no tengo la capacidad para mantener un elenco ni un equipo de técnicos o diseñadores. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, creo que tengo dos obras en carpeta como de la Carla que no hemos podido realizar. Espero como a final de año estrenar esta obra de dos personajes también, que es un poco el mismo formato de un montón de brujas volando por el cielo. Y en el 2022 es otro montaje de la Carla que todavía no tiene nombre, como te decía, y espero estrenarlo, bueno, según cómo se vayan dando las circunstancias pandémicas también, ¿no? Porque igual este año yo pensaba que íbamos a tener un poco de presencialidad, pero parece que, parece que no, o los aforos generalmente son más reducidos y es más difícil. Eso, esos son como los proyectos más teatrales, y después hay otras cosas que son como de índole más coreográficas, que siempre estoy como pololeando con la danza también constantemente. Esto fue Quilicura Teatro Podcast, un espacio dedicado a la cultura y a las artes, en donde sus creadores son los protagonistas. Todas las semanas llega hasta tus oídos una nueva sorpresa.
Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.